Bueno, antes que nada, dar las gracias por invitarme a participar, em, y decir que espacios como este ya son espacios de participación, que es un poco lo que querían que yo pudiera aportar a una visión territorial de gobernanza local y de participación, ¿no? Y la perspectiva que yo voy a entregar no es desde una experiencia profesional o docente directamente, sino que desde una perspectiva del activismo ciudadano y también desde la política institucional y no institucional que he participado. Y poniendo una variable específicamente territorial en el sentido más espacial, más físico, de cómo se va constituyendo esta idea que tenemos de la participación, de la democracia y del hacer política en una nueva constitución. Algo que he dicho anteriormente, quizá alguien ya me ha escuchado decirlo, pero quisiera que fuese como un punto de partida, que el cambio constitucional debe entenderse desde dos aspectos fundamentales. ¿No? Que uno es que la realidad que tenemos ha sido configurada por una legislación que la sustenta, por lo tanto, el cambio constitucional pasa por un cambio de la realidad jurídica, ¿no? Que la Constitución va a ser capaz de transformar todos los siguientes instrumentos de jurídicos, y también entenderlo como un cambio de una realidad cultural en un país en la cual hemos naturalizado el abuso y hemos naturalizado el ser abusado, ¿no? Yo creo que los movimientos surgió a partir del 19 de octubre del año pasado. Gran parte lo que reivindicaban era basta del abuso, ¿no? Y entender el abuso nos hace entender que nuestro trabajo y lo que vamos a proponer se basa en un contexto de disputa, ¿no? Y que entonces cuando estamos planteando todos estos temas no son neutrales, sino que son temas en unos contextos de una realidad que ha sido conformada, configurada y de las cuales ciertos grupos se benefician con creces. Y esos son nuestros espacios de disputa, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros estamos, a mi entender, en un grupo en que tenemos un pensamiento que nos reúne, un objetivo que nos reúne, y desde el cual tenemos que pensar cómo vamos a entrar en esa disputa por transformar la realidad, entendiendo que la Carta Magna nos va a permitir plantear esos principios y derechos basados en institucionalidad, en obligaciones, que va a transformar la realidad tal cual la conocemos ahora. Y por eso digo que hay que hacer un cambio cultural, porque estamos inmersos en una realidad en la que hemos dado por hecho un montón de situaciones. Entonces, dentro de la propuesta de distintas, en un estudio comparado de las constituciones, podemos encontrar que hay principios ordenadores, que era un poco lo que estaba planteando Francisco Zúñiga anteriormente, ¿no? Que hay que expresar el rol y definición del Estado descentralizado, solidario y democrático, que eso está también en su documento, el rol de la administración pública, el rol de los funcionarios, y que también funciona de manera descentralizada, eh, incorporan también los sistemas de financiación de las distintas eh, eh, etapas o escalas de descentralización del Estado. También se habla de la capacidad del endeudamiento de los municipios y en general de la administración. Y la iniciativa pública en la actividad económica, que esto tiene bastante importancia al momento de incidir. Cuando digo de incidir, ¿cómo vamos a incidir? No solo desde el poder político, ¿no? Sino también desde el poder económico, ¿no? Que más adelante iré explicando esto. Ahora, en términos de los derechos, evidentemente las constituciones incorporan la participación y en distinto nivel la soberanía de los pueblos indígenas o de grupos étnicos dentro del país, incluidos diferencias de lenguas, culturas, etc. La participación política es un elemento que es esencial de incorporar, ¿no? Que tiene que ver con la participación en partidos políticos, en sindicatos, y muy especialmente, desde la ciudadanía, el derecho a la asociación. Y esto tiene que ver con, cuando estamos hablando de un derecho, tiene que ver con que se generen las condiciones para que eso exista. Y esto pasa por ayudas económicas, por ejemplo, que se realiza en Europa a las asociaciones ciudadanas. Y eso permite a las personas configurarse, tener un mínimo para poder funcionar y ser partícipe de las distintas dinámicas que sean necesarias en sus territorios y distintas líneas de intervención que hayan decidido como grupo participar. Por ejemplo, en Cataluña existe una asociación que tiene más de 100.000 socios. Y esto lo quiero explicar para entender que la forma en que se organiza la ciudadanía explica mucho los tejidos y las formas y los equilibrios de poder
que se configuran luego en la sala de máquinas que mencionaba Francisco, porque ¿quiénes participan de esa sala de máquinas? Es la gran pregunta, o sea, estoy de acuerdo con eso, el Estado es la gran sala de máquinas, pero ¿quiénes participan de esa sala? Es donde podemos empezar a encontrar mucha diversidad y diferencia de opiniones. Un aspecto fundamental dentro de los derechos que debe ser considerado en la nueva Constitución es la participación en los asuntos públicos, que también detallaré algunos ejemplos más adelante. Aparece también la idea del defensor del pueblo en distintas escalas territoriales, lo que mencionaba el compañero de revocar leyes y funcionarios, y también la posibilidad de generar iniciativas populares, ¿no? Todo esto son contenidos que uno puede encontrar en las constituciones. Ahora bien, en el contexto que estamos nosotros, ahora no es un contexto neutral, sino que estamos en una escuela de tema constitucional organizado por Igualdad, organizado por la Juventud Socialista, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estos contenidos son contenidos de constituciones aprobadas por partidos de derecha, aprobadas por personas de ultraderecha. Son contenidos aprobados por personas involucradas en grave violación de derechos humanos. Y son constituciones forjadas en un contexto de democracia, pero bajo un sistema capitalista, en la cual se sostiene y se mantiene en ese sistema capitalista. Y aquí viene la parte crítica, ¿no? ¿Qué tenemos que decir nosotros de eso? Cuando hablamos de los mínimos, ¿cuál es nuestro lugar, ¿no? ¿En qué debemos pensar? ¿Y cuál es nuestra visión crítica? ¿A cómo se hicieron esas constituciones? ¿Las decidieron los políticos, las decidió el Congreso, las decidió una asamblea? Son elementos que constituyen y van a variar en gran parte el enfoque, los contenidos, que es lo que yo quiero tratar principalmente, más que los contenidos que en lo que ha planteado Francisco estoy de acuerdo como un mínimo, como una base, y probablemente sí haya que contrarrestar en términos de cuál es la visión, ¿no? ¿Cuál es la visión de estos contenidos? Y esa visión pasa por qué es lo que nos une. Y como mínimo nos une luchar contra la injusticia y la desigualdad que genera el sistema económico actual. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo el modelo económico y el poder que tiene hoy nuestra sociedad, incluida el Estado, pueden conjugar? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos contrarrestar y cómo funciona el modelo económico? El modelo económico, hay muchas explicaciones, pero hay dos que me interesa hoy día ejemplificar. Uno es la acumulación por desposesión y la otra es el desarrollo infinito en un planeta finito. La acumulación por desposesión pasa por una selección de determinadas ciudades y concentración en ellas, es decir, acumulación, en la cual aparece el resto del territorio como una periferia. Acto seguido, el Estado genera concentración de servicio y equipamiento siguiendo la evolución que el mercado ha marcado, ¿no? Para surtir a las personas de eso, generando un efecto Mateo que quien más tiene, más tendrá. Y luego una concentración de las fuentes de trabajo asociada a unas redes de movilidad y transporte que refuerzan esas centralidades determinadas, ¿no? En términos del desarrollo infinito, en un planeta finito, tenemos que generar una medición del desarrollo basado en la riqueza o producción y no en la calidad de vida. El uso del patrimonio y su riqueza está pensado en términos del beneficio privado. Estoy pensando, por ejemplo, en el agua, los minerales o la energía. Existe un uso irresponsable y extractivo de nuestros recursos que ha generado escasez, contaminación, pérdida de biodiversidad, afectación en la salud de las personas. Por lo tanto, tenemos un uso del territorio que reproduce un modelo económico sin cuestionarse hacia dónde crece, para qué crece y quiénes están beneficiando de ello realmente. Por lo tanto, respecto a este modelo, ¿qué queremos y cómo podemos encauzar un cambio? Y como decía, inicialmente pasa por la necesidad de hacer un cambio cultural, ¿no? Y ese cambio cultural, en primer lugar, el análisis no puede seguir extrayéndose de las consecuencias territoriales que el modelo tiene. Y no extraerse de esas consecuencias territoriales implica considerar los derechos de las personas, el respeto y la conservación de la naturaleza, y entender la naturaleza como que somos parte de ella, como que dependemos de ella, y en la que debemos asegurar sus propios ciclos y procesos. Ahora, ¿cómo aplicar esta idea? ¿No? Es cuáles serán los mecanismos a través de los cuales lograremos un cambio o una mejora de la desigualdad estructural instalada orgánica y territorialmente.
Entonces, los principios inicialmente mencionados que están presentes en nuestras constituciones, que han sido aceptadas por la mayoría de los distintos poderes políticos de esos países, nos sirven, por supuesto que nos sirven, pero tenemos que tener muy claro para qué y cómo los vamos a utilizar. Es decir, ¿avanzan en el ejercicio de los derechos humanos? ¿Mejora la relación que establecemos con la naturaleza en un contexto de crisis climática y crisis energética? Y aquí hay dos cuestiones fundamentales. Necesitamos efectivamente un rol del Estado que dé solución a estas dos grandes preguntas, pero también necesitamos de una fuerza y conciencia política que exige estos derechos y que exige el rol del Estado basado en ese interés general. Y junto con estos dos puntos anteriores hay un tema sustancial que debe también tenerse siempre presente, que es el de la riqueza, en especial en países tan desiguales como el nuestro. ¿Es capaz el Estado, tal cual lo tenemos, o tal cual lo estamos dotando en la nueva Constitución, de redistribuir la riqueza de manera de cambiar lo que hoy tenemos? ¿Es capaz de generar un sistema impositivo que permita generar esas condiciones, una redistribución territorial, una actuación directa sobre los sueldos de las personas, sobre las condiciones básicas para que las personas solucionen su vida? Por lo tanto, cuando estamos pensando en el Estado y la estructura del Estado, debe asegurar el poder avanzar en estos puntos que señalo. Desde la lógica de la acumulación por disposición, nos implica pensar lo que se plantea un poco anteriormente. Las ciudades las podemos pensar como órganos autónomos en términos de esta relación gobiernos regionales y municipios que funcionan por sí mismas, las ciudades como órgano autónomo respecto a su entorno rural, las ciudades autónomas respecto a las otras ciudades, o tenemos que pensar en un sistema de ciudades solidario, democrático, y empezar a pensar, y esto todo va configurando una idea del Estado, que a lo mejor los principios son similares, pero fíjense que el para qué va transformando, va delineando, ¿no? Necesitamos un rol y una definición del Estado descentralizado, solidario y democrático, que asegure financiación, que asegure reequilibrio del territorio, que asegure regular las actividades económicas para que no dañen la salud de las personas y del medio ambiente. Es necesario que analicemos cuáles son los efectos del modelo actual, cuáles son los resultados y desde allí qué queremos cambiar, qué principios necesitamos y qué Estado necesitamos. Esto con el fin de no seguir reproduciendo o poniendo parches al sistema, ¿no? Por tanto, tenemos que tener claro, uno, hay unos principios que nos pueden servir de la experiencia internacional y hay que prestar atención no solo a las constituciones europeas de los años 40 y 70, sino que tenemos experiencias recientes con formulaciones mucho más participativas en América Latina que incorporan nuevas temáticas. Hay que tener la claridad del modelo y que nuestro elemento para contrarrestar la fuerza que hoy tiene el modelo es los derechos humanos, el respeto a la naturaleza y comprenderlo como parte de un patrimonio común y la distribución de la riqueza. A estos dos puntos quisiera agregar una tercera línea que tiene que ver con una idea, ¿no? Que se relaciona con una cuestión cultural, ideológica, ética y con la justicia y con otro montón de cosas más que podría decir. Y para ello voy a ir a cómo se configura esta sesión, ¿no? La sesión se denomina estructura y distribución territorial del poder estatal. Si uno analiza esta frase sin ser crítico, sin considerar los elementos que hemos mencionado anteriormente, sin mencionar la fuerza que tiene el modelo económico, sin entender las consecuencias y hasta dónde se ha infiltrado espacial, territorialmente las decisiones en la máquina del Estado, las decisiones económicas que privilegian a algunos con fuertes consecuencias para otros, esta idea de estructura y distribución territorial del poder del Estado tiene sentido desde una línea, desde una historia o desde una lógica estratégico-militar, pero es muy cuestionable desde una perspectiva anticolonialista, porque estamos pensando en la distribución del poder del Estado y tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿Y cuál es su función? Cuando realizamos esta afirmación de distribución territorial del poder estatal, probablemente estamos pensando en un Estado que somos nosotros, que a lo mejor no lo somos, y que distribuye el poder de arriba hacia abajo. Ahora bien,
El artículo 21 de la Declaración de Derechos Humanos, y que forma parte de gran parte de las constituciones como uno de los primeros artículos, dice que el poder del Estado radica, perdón, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública. Esto quiere decir que el poder del Estado radica en las personas. ¿Qué Estado queremos y cómo queremos construirlo? Y esto implica, desde nuestra visión, avanzar hacia una democracia más directa y hacia asegurar mecanismos de participación en las decisiones. ¿En qué decisiones? El máximo de ellas. ¿Qué hemos podido aprender de las movilizaciones de octubre del 2019? ¿Qué instituciones y Estado se requiere para transformar esa realidad basada en el abuso? Esto implica, por tanto, pensar en una democracia, pasar de una democracia representativa a una democracia directa. Una democracia directa que influye en la justicia, en asegurar los derechos humanos, en cómo reequilibrar el poder económico frente al poder del Estado, ¿no? Considerando todas las consecuencias que tiene. Asegurar el poder económico de los territorios, con inversiones ajustadas a sus necesidades y potenciales locales. La transparencia y la corrupción está asociada también a cómo incorporamos la participación política en el sistema, en la sala de máquinas, ¿no? La redistribución real de la riqueza, la redistribución de la presencia del Estado con todos los servicios y equipamientos de calidad en todo el territorio, que todo chileno, sin importar dónde viva, pueda estudiar, pueda tener salud, pueda ir a la universidad y no sigamos reproduciendo un sistema territorial en que, como explicaba anteriormente Francisco, se concentra en determinados lugares, pero se concentra basado en la disposición de otros lugares. Por lo tanto, cuando pensamos la solidaridad del Estado, la solidaridad territorial tiene que ver con cómo somos capaces de distribuir equitativamente los servicios y los equipamientos de calidad en todo el país. Revertir la desigualdad y el daño que el sistema genera, porque no partimos de un país en blanco, partimos de una realidad muy cruda, de una crisis política que pone en juego toda la institucionalidad que hoy tenemos. Por lo tanto, la pregunta no es cómo distribuimos el poder del Estado en el territorio, sino que es cómo estructuramos el Estado desde la ciudadanía. ¿Cómo fortalecemos al Estado y lo dotamos de atribución y mecanismos que aseguren su función pública? Y esto como principio y como lógica nuestra, como estrategia de equilibrar los poderes. ¿Qué experiencia existe respecto a esta nueva visión, ¿no? Por ejemplo, se incorpora en constituciones participación en la formulación y ejecución, evolución y evaluación de las políticas y servicios públicos. Se generan instancias y transparencias de control social, tanto de las actividades económicas como de la administración. La participación en la plusvalía generada por la acción del Estado, la soberanía alimentaria, el impacto de la gran infraestructura sobre la actividad económica. ¿Existirían zonas de sacrificio si tuviéramos este tipo de derecho en la comunidad? Lo que quiero decir es que la participación no es una instancia, no es un mecanismo, no es una institucionalidad, un espacio concreto, un mecanismo, sino que está filtrando todas las formas en que opera el Estado y en todos los temas que puede el Estado ayudar a transformar y mejorar nuestra sociedad hacia un horizonte de menor desigualdad y mayor justicia social. Y esto lleva, por ejemplo, a experiencias de recuperación del agua como patrimonio de las comunidades, gestionada, distribuida y en beneficio de las comunidades. La gestión de tierras comunales en beneficio de la comunidad. La gestión de transporte público, vivienda y espacios por los municipios. La existencia de empresas energéticas gestionadas por las comunidades y que participan de los beneficios. Gestión de economías locales con monedas locales. No quiero decir que estos últimos elementos van a formar parte de la Constitución, pero sí quiero abrir la idea de qué implica la participación y la construcción de un Estado desde la ciudadanía. Y desde la perspectiva de la acumulación por disposición, se trata entonces que el Estado debe devolver a la ciudadanía el poder acumulado. Nos implica como ciudadanía pasar de los derechos individuales a los derechos colectivos, a pensar en común. Y eso pasa por crear una ciudadanía consciente, con capacidad de defender sus derechos, la cual la educación tendrá un factor importantísimo en esa nueva ciudadanía. Por lo tanto, nuestra estrategia es
por una parte, fortalecer al Estado, pero fortalecerlo respecto a los intereses económicos y financieros, a través de incorporar, recuperar y hundir sus raíces en donde radica su poder y su soberanía, en las personas. Muchas gracias. Bueno, creo Bueno, que el objetivo que tenía de provocar funcionó, y creo que provocar no es una sensación de, en términos de cómo lo usan los medios de comunicación, de captar atención, sino porque creo que somos una fuerza ideológica que busca una transformación. Y para buscar esa transformación tenemos que estar constantemente desde una visión crítica explorando incluso nuestras propias creencias, nuestras propias realidades, nuestras propias maneras de entender, de asimilar la realidad. Por tanto, en ese sentido creo que las preguntas y las reflexiones que han habido de todo, también la de Francisco ahora mismo son, claro, son enormes, pero me parece fantástico que exista que se haya producido esta discusión, porque quiero retomar lo que decía Hugo, que estamos en un momento histórico. Y esta conversación que hoy día estamos teniendo, estamos participando de esa historia. Y para mí, la posibilidad de una experiencia como esta no es solo una actividad, sino que es cómo nosotros somos capaces de que lo que está sucediendo también nos transforme a nosotros, también nos haga asimilar, entender de manera diferente, y de proponer y de configurar un discurso que nos mantenga en la senda de lo que nos une, la lucha contra la desigualdad y la injusticia. Por tanto, creo que es muy bonito poder participar de algo como esto. Y creo que me apunté todas las preguntas de Roberto, Danae, Jorge Figueroa, Mónica, Juan Carlos, Sergio Camus, Gladys, Violeta, tengo de todo un poco y quiero intentar como contestarles a todos, porque en realidad están todos un poco relacionados, ¿no? Y voy a partir primeramente haciendo un apunte a lo que planteó Gladys en un primer momento, en que dice, utilizó la palabra, creo que va a ser el despelote, ¿no? Entonces, esta idea de despelote es la primera, ya decía yo que había que filtrar a algún público aquí, que ese despelote es porque estamos frente a una situación en que entendemos la institucionalidad actual, y si presionamos la institucionalidad actual con una participación real en la máxima de asuntos posible, sí que nos da una idea de despelote. Pero si pensamos una institucionalidad entendiendo que el poder de las personas va a permitir reequilibrar los poderes fácticos y generar un Estado que asegure sus derechos, entonces empiezas a pensar cómo tiene que ser esta sala de máquina, qué piezas necesita y quiénes, en qué momento entran y salen de esta sala de máquina, en un proceso dinámico. Y aquí yo creo que es interesante lo que decía Danae, claro, que ¿qué debemos hacer? Hay algunas respuestas concretas que han dado los países a estos contenidos. O sea, ahora mismo no sé si decir cuáles son, ¿no? Unos son todos los que el compañero Francisco ya planteó. Yo planteo otros que van un poco más adelante, en cómo la ciudadanía participa en las decisiones políticas, en la decisión administrativa, en el control de la corrupción, en el acceso a la información, en los beneficios económicos de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Di ahí unos cuantos de distintos tipos de participaciones y de entender que son elementos que están en las constituciones porque configuran más tarde distintas instancias. Y aquí quiero decir que es como decía Dana, hay a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y la constitución no la hacemos para un corto plazo, la hacemos para un largo plazo. Y no la hacemos para que la haga un determinado gobierno, sino que la hacemos como una aspiración de sociedad, como un anhelo, no como la medida de lo posible. ¿Qué nos mueve como sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir? Por lo tanto, sí es posible y sí es necesario instancias de profundo replanteamiento como lo que estamos haciendo ahora. Como decía Juan Carlos Tejera, claro, esto es una cuestión psicológica que está en el interior del poder y en toda la escala del poder. Exactamente, es cuando digo que es una cuestión cultural, ¿no? Reproducimos esta manera de arriba abajo, incluso esta manera patriarcal, ¿no? Lo reproducimos en los distintos espacios de nuestras vidas, que también lo mencionaba Violeta, ¿no? De cómo no se configuran esos espacios reales de participación. Por lo tanto, yo creo que el primer punto es perder el miedo a pensar. Pensemos, imaginemos
como un ejercicio histórico del que formamos parte en este Estado que se configura de abajo hacia arriba. ¿Qué nos significaría? ¿Qué pasaría? Y yo lo digo esto no de manera utópica, como se mencionó allí, sino como una manera en que lo que nosotros seamos capaces de avanzar ahora como un grupo de la sociedad con un pensamiento que busca una transformación, lo que ganemos ahora, lo que seamos capaces ahora de cambiar, el discurso que podamos avanzar, no importa que no lo logremos en la Constitución, pero si nos convencemos entre nosotros, hemos avanzado. Porque esa Constitución va a haber que convertirlas en leyes. Los proyectos que siguen dañando a las personas van a ser peleados por las comunidades. Por lo tanto, esto sigue, no se paralizan, no se paralicen en el cómo, porque el cómo lo harán otras generaciones, pero tenemos que asegurar la solidaridad intergeneracional para no dejarlo un territorio mermado por un uso abusivo, en el cual cómo se va a desarrollar cuando a ellos les toque, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es perder el miedo. Es perder el miedo, abrirnos y decir, vale, pensemos, ¿cómo se configuraría? Es un primer paso, porque todo lo que ganemos es un espacio ganado, es un espacio desde el que vamos a ir discutiendo, vamos a ir avanzando poco a poco en las distintas instancias, en cada territorio, en cada situación, en cada conflicto. Respecto a una pregunta muy concreta que hacía Roberto sobre superar la racionalidad capitalista en el territorio, es que yo creo que hay que tenerlo constantemente eso en mente, ¿no? O sea, realmente, cuando estamos pensando en una distribución de los gobiernos regionales, de los municipios y de las áreas metropolitanas, por ejemplo, que se propone en el documento de Francisco Zúñiga, ¿están superando el problema de fondo, la desigualdad territorial, la desigualdad entre comunas, o no? Entonces, tenemos que ver en qué momento la institucionalidad se desacopla de la realidad que tiene que dar solución. Y ahí la participación, y ahí hay un concepto muy clave, que lo dijo Gladys en un momento, tiene que ver con la proximidad. La proximidad tiene que ver con esa rendición de cuentas. Tienes inmediatamente a quienes están tomando las decisiones, no están a X kilómetros, no son personas a las que nunca llegas. Y esto está muy relacionado con distintos mecanismos de corrupción y transparencia, que también va en parte a la respuesta de Mónica. ¿Cómo logramos ser representados? Pues necesitamos mecanismos de transparencia, necesitamos mecanismos de participación de la ciudadanía y efectivamente la participación de la ciudadanía en todos los asuntos que les afecta. Esto está en la Constitución ecuatoriana. Busquen participación, verán un enorme desarrollo. Y alguien me dirá, pero es que esa Constitución, no sé qué. Sí, es diferente a la Constitución hecha por partidos políticos oligárquicos de una nación. Está hecho por una asamblea constituyente. Es diferente, sí, pero hay experiencia. Yo lo que estoy diciendo yo no lo estoy inventando, estoy recogiendo de experiencias que existen en otros países. Por lo tanto, esa es la segunda tarea, aprender. No tengan miedo, busquen la Constitución. Les recomiendo la española, como por estar en castellano, pero sabiendo que la firmaron personas involucradas con violación de derechos humanos, pero bueno, nos dice muchas cosas interesantes. Recoger la colombiana, recoger la brasileña, recoger la ecuatoriana. ¿Por qué? Porque son experiencias más similares a las nuestras. Y porque son más modernas, son del siglo XX, son del siglo XXI, perdón, son mucho más recientes. Por lo tanto, hay un tratamiento de los temas que es distinto y allí es cosa de buscar. Ustedes pasan con PDF, buscan participación, feminismo, medio ambiente, esto no tengan miedo. Es parte de lo que nos toca empoderarnos también, como parte de este proceso histórico que estamos viviendo. Por lo tanto, aprender. Y yo creo que ese es el proceso. Cuando uno decía, pero ¿cómo se vive el proceso constituyente? Pues así, con instancias como las que han creado las personas que se han dado el trabajo de hacer esta sesión, con instancias de personas que han hecho propuestas concretas como Francisco, y lo que han hecho algunas comisiones, como por ejemplo la Comisión de Medio Ambiente, que tiene propuestas concretas para el tema constitucional, y discutir. Entre nosotros tenemos que ser capaces de configurar una visión nueva, una visión que responda a la crisis que estamos viviendo y que responda a las consecuencias que hoy día tiene o que ha tenido el modelo neoliberal me refiero. Por lo tanto, yo creo que ahí está nuestro trabajo, perder el miedo, aprender, existen las experiencias, por lo tanto no hay que inventar, veamos qué de esto nos sirve y consolidar nuestra visión. Y luego cuando hablaba también formas de participación, las formas de participación tienen que ver con tomar decisiones a nivel territorial, y cuando digo en distintos aspectos no es que van a estar metiéndose las personas en medio de las reuniones, sino que tiene que ver que cada instancia que afecta a las comunidades directamente, las personas participan en si las quieren o no.
Y un ejemplo que daba, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, ¿no? Eso es un caso evidente en que alguien tomó una decisión y decidió que esos lugares, las comunidades que allí vivían, tenían que sufrir el costo de que allí están para que otros tengan energía y tal. Y también participar no la participación como fin, sino la participación como medio para participar también de la economía, ¿no? Entonces, cómo también se generan economías municipales, empresas municipales donde las comunidades son las beneficiarias directas. Eso no existe, me dirá alguien. Sí, existe. Existen. Y existen sobre todo con toda la discusión de la crisis energética y con la escala de la infraestructura energética que se requiere hoy respecto al daño medioambiental que generan a gran escala. Existen en el tratamiento del aprovechamiento de agua, por ejemplo. Existe en la distribución de tierras para todo el trabajo agrícola y forestal. Existen los conceptos de soberanía alimentaria, en que no dependemos del mercado para alimentar a nuestros hijos. No dependemos de una empresa que nos quita la semilla para que luego nos venda semillas que cada año te debo comprar. Entonces, son cuestiones, cuando empiezas a entender la participación en el máximo de los niveles, yo no estoy diciendo que la gente vaya levantando la mano y participando físicamente, activamente, sino que está presente en esa institucionalidad, en esa construcción de las decisiones que configuran un Estado capaz de dar soluciones a sus ciudadanos. Y entendiendo que estamos en un contexto del gran rapto de los derechos, que es nuestra sociedad en este momento. Y por último, pensando esto que se discutió al final sobre lo que había dicho Tellier, que hay que rodearlos o no rodearlos, o es una forma democrática o no es democrática. Es interesante ver cómo los grupos que hoy día están teniendo manifestaciones directas en Europa hacia las autoridades y hacia los espacios institucionales son la extrema derecha. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las formas de movilización y de manifestación, también tenemos que sacarnos ciertos esquemas de la cabeza y entender que, claro, hay que rodearlos, sí, hay que rodearlos con movilización, hay que rodearlos con ideas, con cabildos, con propuestas, con espacios como esto, poder invitar a los que participan de estas discusiones. Hay que, hay que elegir a las personas adecuadas, hay que lograr el número adecuado que nos permita tener la fuerza suficiente. Cuando hablamos, necesitamos una conciencia ciudadana capaz de exigir y apoyar al Estado en esta lucha contra los poderes económicos que van a intentar siempre arrastrar todo hacia su lugar. Y necesitamos rendición de cuentas, como planteaba el compañero Sergio Camos. Ciertamente ahí tenemos diversas, pero la principal es que lo que nosotros podamos transformarnos en este proceso es también un avance para la organización que formamos parte, para las organizaciones que estamos en nuestros territorios, para la actividad profesional que vamos a hacer, porque nos va a transformar y es lo que necesitamos. Y cuando estamos hablando de rodearlo, ¿ustedes creen que los lobbies no van a rodear a los constituyentes? ¿Que los medios de comunicación no van a rodear a los constituyentes y les van a sacar quizás qué historias personales para deslegitimarlo? ¿No? Y los poderes fácticos van a estar allí también, rodeándolos. Por lo tanto, están rodeados. ¿Vamos a estar también nosotros rodeándolos? Entonces, un poco como en esta idea. Y yo creo que lo más importante es entender que si podemos entender desde el territorio la función del Estado, nos va a dar claves para hallar mejores mecanismos de la defensa de los derechos humanos y del respeto al medio ambiente. Necesitamos volver al territorio, no pensarlo desde esta entelequia que decía, no de esta cosa abstracta, sino qué está sucediendo en nuestros territorios y cómo reforzamos ese Estado para que pueda actuar transformando esos territorios. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos todos invitados. Acepté esta invitación porque me parece eso, que es una oportunidad de aportar otra visión, pero una oportunidad en la que aprendemos conjuntamente. Y hay que vivirla y asumirla con alegría y desde ese lugar.